Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Guidobono, soy ingeniero electromecánico de la estación electrónica. He trabajado varios años en diferentes estaciones de televisión analógica. He participado también en todo el proceso de promoción y evaluación de estándares de televisión digital, tanto aquí en la Argentina como en la mayoría de los países de Latinoamérica. En aquel momento promocionando las características técnicas comerciales de la norma utilizada en Estados Unidos. Y ahora trabajo para una firma alemana que provee soluciones para televisión digital. En la mesa que nos habían convocado, la idea era discutir un poco sobre el tema de set-top box, receptores, y se me ocurrió la idea de plantear la problemática de no contar con especificaciones claras de certificación de receptores, que hace que en algunos casos se puedan encontrar que hay algunos receptores que no cumplen o que no tienen desempeño satisfactorio en ciertos lugares. Y después también vamos a tocar un tema de lo que puede ser certificar la calidad de la red en términos de cobertura. Porque puede haber receptores que sí cumplan con ciertas certificaciones, pero que estén en un entorno de la red en donde la red es la que no cumple con esas certificaciones. En el tema de televisión analógica, lo que trabajamos hace más de 20 y pico de años en esto, si la señal estaba mal, uno podía ver con deficiencia, con ruido, inclusive si estaba mal orientada la antena, con múltiples ecos, lo que llamamos comúnmente fantasma. Pero en digital, la gran mejoría es que cuando se ve con calidad prácticamente de estudio. La compresión para poder transmitir las señales degrada en alguna medida, pero se ve en una calidad realmente muy buena. Pero el problema es cuando la señal que recibe el receptor no está en condiciones, no se ve absolutamente nada. Entonces, a diferencia del entorno analógico, donde nosotros podíamos hacer ciertas previsiones utilizando curvas de propagación para poder saber más o menos cuál era el entorno en el cual íbamos a tomar una decisión de cobertura, potencia, altura de antena, etc. En digital se puede hacer, pero cuando uno quiere empezar a trabajar ya para dar una calidad de servicio ya de orden profesional, más si se va a utilizar una red en donde esa red va a prestar a lo mejor un servicio con costo. Ese servicio con costo tiene que venir de la mano de realmente una garantía de calidad de servicio. Si no, yo voy a estar emprendiendo un costo con un servicio que me van a dar sin estar muy seguro de qué calidad de servicio vamos a recibir. Entonces, la idea de la presentación está orientada más o menos a ese tipo de conceptos. ¿Podemos empezar? Bueno, lo primero es lo que estábamos hablando, ver si efectivamente todos los receptores cumplen con las mismas especificaciones o hay receptores que tienen algunas otras características. Luego, si eso es suficiente, y luego vamos a hacer un pequeño comentario sobre algo que se instaló en la conversación anterior, que es de qué forma uno puede homogeneizar la calidad o las características de la plataforma interactiva en los receptores para que uno esté seguro que receptores vendidos por diferentes proveedores van a cumplir con la posibilidad de decodificar contenidos interactivos que son enviados desde la estación de televisión.
Vamos a ver unas placas que están tomadas de un informe que se hizo de la Universidad de Mackenzie el año pasado, donde, sin entrar en demasiado detalle técnico, podemos ver que efectivamente los receptores de distintos fabricantes no tienen exactamente las mismas características. Eso hace suponer de que posiblemente un receptor en algún lugar cumpla en que abra o en que haga cierto proceso y otros receptores no. Acá podemos ver en esta gráfica las diferentes características de sensibilidad de los receptores, en donde ustedes pueden ver que hay saltos de casi, en algunos casos, 3 dB uno con respecto al otro. 3 dB es el doble de sensibilidad. Entonces, realmente las diferencias parecen que no, pero existen. Entonces, ya ahí estamos viendo de que puede haber receptores que sí funcionan en un entorno crítico y otros receptores no. La próxima. Lo mismo con las intermodulaciones. Ustedes ven que nuevamente hay una dispersión bastante significativa entre las distintas familias de receptores, en donde nuevamente nos hace llevar que podemos encontrarnos con problemas de estas características. En este caso es la intermodulación de un canal analógico sobre un canal digital, es en este caso PAL-M, pero da lo mismo para lo que podría ser nuestra norma analógica PAL-N. Y nuevamente también vemos que, si bien en el caso más crítico, que es en el propio canal de transmisión, todos están dentro de la curva, internamente no todos cumplen con la misma especificación. El mismo comentario, en este caso orientado a intermodulaciones de canales digitales sobre canales digitales. Este parámetro es bastante importante, sobre todo cuando van a existir múltiples plataformas. Si bien está la plataforma, digamos, administrada por ARSAT, existe la libertad hasta ahora de poder tener sus propios transmisores, que pueden llegar a estar coalocados si existe la autorización, o pueden no estar coalocados. En el caso de no estar coalocados, las interferencias entre canales digitales pueden ser más sensibles. ¿Cómo se resuelve eso desde la norma? Utilizando la máscara crítica, ¿sí? 8 cavidades, depende de los fabricantes, pero entre 7 y 8 cavidades. Esa máscara crítica tiene casi el doble de atenuación que la máscara subcrítica, lo que hace que yo tenga que trabajar con potencias de transmisión importantes, porque por lo menos 1,8 dB puede llevárselo el filtro a la máscara. Esto juega a que cuando uno va a hacer su plan de transmisión tiene que considerar este tipo de cosas. Aquí en el caso de Argentina está claro, porque la norma establece que hay que usar la máscara crítica, deja abierto la posibilidad de utilizar máscara subcrítica con bajas potencias y canales coalocados, pero en líneas generales la mayoría van a ser con máscara crítica. Esta también es una curva de cómo se comportan los receptores con respecto a los múltiples trayectos, ¿no? A lo que se llaman patrones de eco, producto por rebotes, ciertos accidentes geográficos o inclusive desplazamientos de vehículos que generan rebotes dinámicos. Y nuevamente vemos que la respuesta de los receptores medidos el año pasado no son exactamente iguales. ¿A dónde llegamos? A que es muy importante poder tener algún patrón de certificación de los receptores. Existe instrumentación de varios proveedores en la cual uno puede hacer un testeo de los receptores.
lo puede hacer desde el punto de vista de RF, o sea, generando patrones de eco, generando patrones de ruido, generando patrones de atenuación. Todos esos patrones pueden estar normalizados, o sea, hay distintas normas para poder hacer este tipo de testeos, lo que daría un criterio unívoco de poder ver si los receptores cumplen o no cumplen con ciertas características. Hoy día ese tipo de procesos se está haciendo, si quieren, en forma privada. No existe todavía un proceso ya definido de cómo se van a certificar, pero es importante que exista algún criterio que le dé cierta garantía a los televidentes que los receptores van a funcionar. Hoy día no tenemos mucha realimentación de lo que está pasando en términos del comportamiento de los receptores y el comportamiento de la plataforma, porque en un porcentaje muy importante los receptores han sido distribuidos por el gobierno, por lo tanto las personas que lo reciben en carácter gratuito, no han tenido que pagar, y si sienten que hay alguna dificultad en poder instalar el receptor y poder ver adecuadamente, ya sea porque el receptor no cumple con algunas características, ya sea porque en ese lugar la red no cumple con algunas características, no existe, si quieren, una frustración propia, por poner un término, tal vez no sea el mejor término, para poder lograr una realimentación y tener efectivamente una información al respecto. Entonces, no sabemos al día de hoy qué pasa. Hay algunos receptores, por ejemplo, en este tema de certificación también, déjenme decirle que sería importante certificar que los receptores decodifican las señales en forma adecuada. ¿Por qué digo esto? Hay receptores, por ejemplo, en el mercado, que son receptores integrados, o sea, con televisores, que cuando se sintoniza un canal en particular, automáticamente se pone en control parental control, o sea, protección de padres, ¿sí? Hay que poner 0000 y aparece la señal. Hay otros receptores, más en el área de OneSeg, por ejemplo, en este caso, este es un receptor de OneSeg para iPad, que es esto. Si este receptor se comunica con el iPad, en este caso por Wi-Fi, en donde en San Pablo, donde hay 16 transmisiones, el receptor decodificó las 16 transmisiones. Aquí, este receptor solo puede decodificar las señales cuya cabecera es NEC, o sea, canal 23 del Estado y canal 27 C5N. En el resto de los canales, este receptor no identifica el transport stream, sí el canal, porque, digamos, las tablas de transmisión de la norma ISDB están porque el receptor sabe que está tal canal, sabe cómo se llama, o sea que lo que es el NIT, el Network Information Table, está la frecuencia, está todo, lo acepta. Sin embargo, cuando uno sintoniza, no lo decodifica, ¿sí? Yo al principio pensé que era un tema de que el receptor puede tener algún problema, cosa que efectivamente algo hay. Tengo que decir, por otro lado, que hay receptores que sí decodifican todos los canales, pero este mismo receptor, llevado a San Pablo, decodifica los canales, los 16 canales sin ningún problema. Además, es otro problema que también he visto aquí, es que hay un proceso de desincronización de audio en este receptor, aquí en Argentina. Ese proceso de desincronización de audio no lo vi en Brasil. Significa que algo pasa, algo muy grave, ¿no? Porque no se está dando en el 100% de los receptores, pero algo pasa. Entonces es muy importante poder fijar un criterio
para poder certificar los receptores y que ese proceso de certificación sea un proceso independiente. O sea, no a cargo de alguien que también es parte en la transmisión de esas señales. Tiene que ser un laboratorio que reciba, digamos, los protocolos de certificación y que efectivamente los aplique en los procesos de certificación de receptores, sin ser parte en los procesos de transmisión, ¿sí? Después, cuando toquemos lo de hegemonizar el tema de la interactividad, va a valer el mismo comentario. Saliendo un poco de la parte de los receptores, en donde dijimos que era muy importante estar seguro que los receptores van a funcionar. De hecho, hay algunos fabricantes de televisores que no querían comenzar a fabricar televisores integrados hasta que no existiera un documento formal que les permitiera empezar a fabricar. Tenemos la otra parte de la pata, por decirlo, otra pata de la mesa, que es el tema del network, ¿no es cierto? De cómo está conformada la red de transmisión. Fíjense ustedes ahí en el esquema, esta es una red de gap filler, donde existen señales que vienen en forma directa, recibida por una antena direccional, señales que pueden estar viniendo de otras componentes, que puede ser una red SFN o algunos rebotes de señal en accidentes geográficos, rebotes dinámicos, etcétera, que hacen que una señal principal después se vea reflejada en varias posiciones del tiempo y que pueden o no contribuir a reforzar la señal, pueden llegar a casualmente contribuir a la interferencia de la señal. Esto es un esquema, no lo vamos a explicar demasiado, ¿no? Que es cómo funciona en la norma ISDB, o en líneas generales en todas las normas moduladas en COFDM, que son tres, ¿no? La europea, la japonesa y la china. Tiene lo que se llama el intervalo de guarda. El intervalo de guarda lo que